Bien, buenas tardes a todas y a todos. Quería agradecer la invitación de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia a participar en esta jornada porque creo que es muy necesaria y siempre está bien aclarar determinados conceptos, ¿no? Y recordar las cosas que se han hecho. Me gusta mucho el título de la jornada, ¿no? Porque creo que ciudad, ciudadanía y participación resumen muy bien que al final una ciudad es una construcción colectiva, ¿no? Hecha por la ciudadanía que la habita. Y me gustaría, para empezar la sesión, la frase que veis en la presentación es de Aristóteles, ¿no? Y creo que nos viene muy bien a todos y creo que tiene que ser el punto de partida, ¿no? de todos los implicados en un proceso de participación, ¿no? Y al fin, ¿qué dice, no? Nunca la más sabia de las personas es tan sabia como muchas personas. Y eso nos lo tenemos que aplicar tanto los que participamos como los tomadores de decisiones, como los expertos que participan en estos procesos. Bien, yo voy a centrarme en un poco conceptualizar el concepto teórico de participación, porque es un concepto muy manido que tiene referencias constantes, se habla permanentemente y al final ese concepto tan manido dificulta mucho realmente definir qué es la participación, un término poco preciso. Y al final parece que todo sea participación, ¿no? Están participando, hay un montón de gente, están participando. Pues a lo mejor eso no es participación. De hecho, la definición que establece la OCDE, si la veis, ¿no? Siendo un poco concreta, sigue siendo muy genérica. Todas las formas en que las partes interesadas, incluyendo a la ciudadanía, pueden estar involucradas en el ciclo de políticas públicas y en el diseño y prestación de servicios. Bien, pero no dice ni cómo, ¿no? Y ni en qué nivel, nada, no acaba de definirlo. Entonces, creo que es importante, para definir qué es la participación, concretar qué no es participación. Y esto, aquí he puesto una serie de ítems que van dirigidos tanto a los participantes como al que diseña los procesos participativos. ¿Qué no es participación? No es quejarse, ¿no? Es decir, yo creo que todos estáis acostumbrados a oír a foros, ¿no? Que hay gente pues que realmente viene un poco a desahogarse o a quejarse, ¿no? No, o sea, hay que pasar de la protesta a la propuesta. Es decir, la participación precisamente es hacer propuestas concretas y haberlo trabajado previamente. Desde el punto de vista del que toma las decisiones, tiene que creerse un proceso participativo, no es una cuestión de marketing político, ¿no? O sea, es al final pensar y saber que un proceso participativo lo que va a permitir es mejorar la elaboración de las políticas públicas, pero hay que creérselo porque es verdad. Por otro lado, no es una encuesta, no estamos preguntando, es decir, al final es una escucha activa, es decir, lo que le estamos consultando a la gente lo vamos a valorar. Y luego, pues por último, no es una reunión de gente, es decir, no por reunir o concentrar a más gente, ¿no? en un acto concreto de participación es mejor, porque al final lo ideal es que en un acto participativo tengamos mayor diversidad, y cuando digo mayor diversidad me refiero a sexo, a edad, nivel económico, nivel educativo, etnia, lugar de origen, todo, ¿no? Es decir, al final lo ideal es conseguir no representativo, pero lo más descriptivo de la sociedad en la que vivimos. Bien, dentro de lo que es la participación ciudadana, la teoría de la democracia establece dos niveles, ¿no? El quién y el cómo. El quién lo tenemos claro porque vivimos en una democracia representativa y sabemos que son nuestros representantes políticos, ¿no? los que deciden, pero en el cómo es lo que me gustaría insistir porque creo que esta es la clave, ¿no? Tenemos por un lado lo que sería democracia agregativa, que es lo que hacemos, lo que llamo yo el ciudadano votante, ¿no? Es el ciudadano que, como todos los ciudadanos, pues cada determinado momento del ciclo electoral ejercemos nuestro derecho al voto y votamos. Y luego está la democracia deliberativa, que creo que para mí es la clave y es el espacio donde debería ejecutarse la participación. ¿Por qué? Porque al final me gusta mucho esta definición que utiliza la OCDE, porque al final la democracia deliberativa es el resultado de un debate justo y razonable entre la ciudadanía. Me gusta mucho esa parte final de debate justo y razonable, porque para que sea justo y razonable se tienen que cumplir una serie de ítems que en la teoría son muy bonitos, pero luego en la práctica sabemos que no se ponen en marcha, ¿no? Y aquí, he señalado para mí los más importantes. El tiempo. El tiempo es fundamental, es decir, para que un proceso participativo sea efectivo tiene que haberse previsto, tiene que haberse planteado de forma estratégica para que la gente tenga el tiempo suficiente para haberse preparado la información necesaria y poder participar. La información, otro elemento fundamental, es decir, tiene que ser información que sea lo más objetiva posible y esté
digamos, recogida en los canales que permita a todo el mundo acceder a ella. Recursos económicos. Este es un punto muy importante porque, como ha comentado antes la concejala, pues sí, están los presupuestos participativos, hay líneas presupuestarias cerradas, pero aquí me gustaría incidir un aspecto que últimamente se está promocionando mucho desde la OCDE, y es los incentivos económicos. Es decir, la gente cuando participa es su tiempo. Y el tiempo de todo el mundo tiene un valor. Entonces, ahora la OCDE está promoviendo la ola deliberativa, los procesos deliberativos, y lo que está incentivando es que las administraciones que promuevan procesos participativos incentiven, si no es económicamente, pues socialmente a los participantes, de forma que una persona a lo mejor que viva, hablo por ejemplo a nivel autonómico, no viva por ejemplo en el sur de la Comunidad Valenciana, pues bueno, desplazarse a la ciudad de Valencia, que igual es el sitio donde se hace el proceso participativo, no le suponga un gasto económico, ¿no? Y eso al final favorece que todo el mundo que quiera participar tenga las mismas condiciones para participar. Luego, otro aspecto creo que es muy importante también es la colaboración de personas expertas. Pero no me refiero al experto como digamos, el académico o la académica que es el que más sabe, ¿no? Sino es el experto que va a poder ayudar a toda la información que se está trabajando en el proceso, que sea transmitida de la forma más fácil, ¿no? para cualquier usuario, y que sepa que es un poco el que delimite de toda la información que es necesaria para que una persona pueda tomar una decisión, ¿no? Razonada con lo que se le está planteando. Y un último aspecto que yo, por la experiencia que he tenido, y son de estas cosas que conforme vas trabajando pues vas viendo, es la implicación de los funcionarios. Es decir, no puede ser la participación ciudadana una cosa sola entre el tomador de decisiones y la ciudadanía. El funcionario público se lo tiene que creer, tiene que estar formado, porque al final es el que lo va a poner en marcha, porque cuando hay por ejemplo, hay una voluntad política, ¿no? Con un equipo de gobierno concreto, si luego hay un cambio, ¿no? Y hay veces, pues como lo ha hecho lo quito porque no lo he propuesto yo. El funcionario realmente es un poco el garante que va a mantener o continuar ese tipo de procesos. Es decir, que no lo dejamos tan sometido a una voluntad política. Entonces, yo es un elemento que veo fundamental. Bien, en cuanto a modelos, tenemos dos enfoques, ¿no? El top-down y el bottom-up. El habitual es el de arriba abajo, ¿no? Es decir, es la institución pública, ¿no? El tomador de decisiones es el que propone el proceso concreto, ¿no? Pues quiero someter a participación ciudadana a este proyecto o este programa. Y luego está el modelo que no es tan habitual, porque no es tan habitual, pero hay mucho en Valencia, que es el bottom-up, ¿no? Es el que surge de la propia ciudadanía, y tenemos muchísimos, ¿no? Pongo como ejemplo, por ejemplo, los huertos de Benimaclet, fue un claro ejemplo de participación de abajo arriba, que bueno, que en su momento pues funcionó bien, ¿no? Y se utilizó un espacio público que en ese momento no se iba a desarrollar un PAI para un uso por parte de la ciudadanía. Y luego hay niveles de participación. La OCDE define 3 niveles. La información, la consulta y la participación activa. La información sería como el primer nivel, ¿no? Es un nivel unilateral en el que al final el tomador de decisiones es el que da la información, pero no espera una respuesta activa del participante. Es un poco el proceso habitual sabéis que por normativa hay muchos proyectos o programas que están sometidos a información pública, una consulta que se llama. Bueno, pues digamos sería como el nivel inicial. Luego hay un segundo, que es el de la consulta, que sí que es bilateral, porque aquí sí que el tomador de decisiones lanza la información, pero espera una respuesta. Entonces sí que hay un feedback por parte de la ciudadanía respecto a la información que se les da. Y luego la participación activa, que es el modelo hacia donde deberíamos ir, es en el que el ciudadano o la ciudadanía participa en todas las decisiones, entonces en todo el ciclo de decisión de una política pública. Eso no quiere decir que decida, es decir, al final estamos en una democracia representativa y el tomador de decisiones es el que toma la decisión final. Pero sí que el ciudadano participa tanto en el planteamiento del problema como en la elaboración como en la recomendación final. Evidentemente la decisión final la tiene el tomador de decisiones, pero este es el modelo ideal hacia donde deberíamos llegar. Bien, aquí me gustaría resaltar 3 grandes mitos, ¿no? de la participación ciudadana, que son al final excusas, ¿no? para no desarrollar procesos participativos. El primero de ellos, ¿no? Muchas veces se dice que los ciudadanos y ciudadanas no son capaces de entender la complejidad de un asunto. Bueno, esto no es cierto. Yo tengo un ejemplo muy claro. Tuve la oportunidad desde la universidad de trabajar hicimos la Convención Ciudadana sobre Salud Mental hace 2 años.
Entonces, en ese proceso contamos con expertos y expertas para que nos ayudaran un poco a delimitar el contenido, ¿no?, que tenía que tener el proceso. Y estos expertos y expertas al principio ofrecían muchas resistencias porque decían, bueno, ¿pero qué me va a decir a mí un ciudadano que no sepa yo como catedrático o catedrática, ¿no?, del asunto? Tenían un poco ahí de resistencias, digamos, ¿no? Bueno, pues al final del proceso, cuando salieron los resultados, las recomendaciones que hizo la gente, fueron los primeros sorprendidos y estaban entusiasmados con el proceso. Entonces se dieron cuenta que cuando das los espacios necesarios y los recursos a la gente es muy lista y sabe perfectamente qué es lo que no funciona, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Entonces, pues os digo, es un mito. Es decir, la gente claro que tiene la capacidad de entender asuntos complejos. Lo que pasa es que hay que dar los recursos necesarios para que la gente pueda participar. O sea, que tiene que ser justo y equilibrado. Es decir, tú no puedes pedirle a un ciudadano que te resuelva un problema si no tiene toda la información y además no tiene esa información en el lenguaje que pueda entender, porque a lo mejor no es especialista de esa temática en concreta. Luego, otro mito del que hemos hablado, ¿no?, un poco, pues la lista de deseos o quejas sí que pasa, pero es verdad que si tú al final a una persona le explicas bien qué es un proceso de participación y qué es lo que se espera de ese proceso, es decir, la gente pues sabe que no vaya a quejarse o hacer una lista de deseos, sabe dónde empieza y dónde acaba el margen que tiene. Y luego, pues la falta de compromiso. Yo creo que esto está muy relacionado con lo que os comentaba de los incentivos. Al final, si queremos que la gente participe, ¿no?, y se mantenga durante todo un proceso, hay que incentivar esa participación y motivarlos. Bien, esto os lanzo la pregunta tanto a los tomadores de decisiones que están aquí como a los que participáis, ¿no? O sea, ¿qué esperáis de un proceso participativo? Bueno, aquí la OCDE marca una serie de ítems, ¿no?, que digamos serían como las condiciones mínimas que debería tener un proceso participativo. Y bien, son las siguientes, ¿no? Es el compromiso institucional, ¿vale? Eso es, y ese compromiso institucional pasa por creerse de verdad el proceso participativo, ¿no? Luego, que haya un margen en el que la ciudadanía pueda ayudar a resolver un problema concreto, es decir, al final los procesos participativos suelen surgir porque existen una serie de conflictos que necesitan ser resueltos. Y luego que esa participación sea real, es decir, que haya un margen en el que el ciudadano o ciudadana que va a participar sepa que esa participación y ese tiempo que está gastando va a tener influencia en la decisión final. Y luego, por supuesto, lo que os comentaba, ¿no?, es decir, que haya unos recursos mínimos para que ese proceso participativo permita lo que dice la democracia libertaria, sea justo y razonable, es decir, recursos económicos, humanos, técnicos y temporales. Bien, esto me gustaría mucho, especial a los tomadores de decisiones, que tomen nota, ¿no? ¿Por qué resulta necesario un proceso participativo, ¿no? Pues bueno, creo que es bastante evidente, es positivo para la democracia, es bueno para legitimar las políticas, facilita la implementación de las mismas, mejora las políticas públicas. Aquí me quiero centrar porque esto creo que es clave y creo que hay veces que los que toman las decisiones no sé si es que no la acaban de ver o hay un poco a lo mejor de politización del concepto. Cuando nosotros elaboramos una política pública, es fundamental incluir al receptor de esa política pública, porque eso te va a permitir mejorar la política pública. Me gusta mucho, os voy a contar un caso concreto para que me entendáis el punto al que quiero llegar. Lo llamo yo lo que es política de última milla. En Estados Unidos sabéis que hay mucha tradición de filantropía, entonces bueno, habían dos filántropos que hicieron una donación de alrededor de 4 millones de euros para la zona del sur de África, pues que la gente se vacunara contra el VIH. Entonces bueno, dieron la donación y al cabo del año quisieron saber qué resultado había tenido esa donación, cuánta gente se había vacunado. Bueno, resultado del proceso, 0% de vacunación. Y dijeron, ¿cómo puede ser? Hemos invertido un montón de dinero. Bueno, pues en esa zona concreta donde se destinó el dinero para el proyecto, se construyó el centro, digamos, de salud, ¿no?, para que la gente fuera a vacunarse. ¿Qué pasa? Ahí la gente pues va caminando, o sea, no utilizan coches, ¿no?, van caminando. Entonces, culturalmente era una zona que la gente que habita esa zona no la transita. Entonces, nadie fue a ese centro de salud porque es una zona, digamos, que o sea, nadie la transitaba y nadie iba andando. Entonces, la pregunta es, si alguien hubiera preguntado a la gente de ese lugar, ¿dónde crees que es el mejor lugar para establecer el centro sanitario? ¿No pensáis que la política pública habría sido muy efectiva?
Yo creo que sí, yo creo que esos 4 millones de euros habrían sido efectivos y mucha gente se habría vacunado. Entonces, es lo que llamo yo política de última milla, por eso quiero que los tomadores de decisiones tengan muy claro que al final incorporar la participación ciudadana es mejorar las políticas públicas y es acertar y es llegar a ese punto de resolución de los problemas reales de la gente. Bien, por último, quería un poco resaltar la importancia del movimiento asociativo en la construcción de la ciudad. He puesto aquí 3 ejemplos muy claros, los conocéis todos, supongo. Hay 8.000 más, ¿vale? Pero bueno, quería poner estos 3 porque creo que dibujan un poco la ciudad que tenemos ahora, ¿no? Entonces sí que me gustaría pediros como movimiento asociativo, ¿no? que no os olvidéis nunca de difundir los logros que llegáis, porque al final la ciudad de Valencia que conocemos hoy es gracias al movimiento vecinal y asociativo. Entonces, el Saler Espai del Poble, el Lli del Túria es nostre volem ver, Salvem el Cabanyal, son grandes transformaciones que sufrió la ciudad de Valencia gracias a ese movimiento ciudadano. Entonces, creo que es muy importante que las nuevas generaciones no se olviden de que el río Turia que tenemos ahora, ¿no? El parque del río Turia, no está ahí porque sí, que puede haber sido una carretera con 5 autopistas, ¿no? Entonces, creo que sí que es muy importante que todos los logros, incluso pues la reivindicación de un centro de salud, me da igual, o sea, creo que hay que reivindicarlo porque es fundamental el papel que tenéis en la construcción de la ciudad. Y nada, luego si tenéis cualquier pregunta, encantada de resolverla. Gracias.